La culpa es nuestro mayor enemigo para ser libres, y hablo desde la libertad de ser uno mismo. El ser libre realmente es saber quién eres y poder ser libre de tomar tus propias decisiones, cometer tus propios errores, eh, decidir qué quieres en la vida, hacia dónde vas, cuáles son tus sueños, si los haces porque tienes tú la necesidad de hacerlo o porque te los están imponiendo. Creo que eso es cuando uno se da cuenta que realmente no nos han permitido ser libres. Y muchas veces no sabemos ni siquiera ser libres, ¿no? O sea, es una cosa que el otro día precisamente en redes sociales, alguien escribió, cuando hicimos la publicidad de este taller, alguien escribió ahí, pero ser libre crea culpa. O sea, ¿cómo pueden decir que hay que la culpa, quitarnos la culpa nos va a ayudar? Porque si cada que yo soy libre me siento más culpable, escribía esa persona. Y efectivamente, eso es lo que nos han hecho creer y nos han hecho sentir, que cada que uno es libre, tienes que pagar mucho, que es muy grande la factura que tienes que pagar por ser libre. Y precisamente por eso nos programaron para sentirnos culpables, para que creyéramos, que somos malos, que somos pecadores, porque si uno empieza a ser libre, si uno realmente se conoce a sí mismo y empieza a ser lo que siempre has querido ser, pues obviamente no estás funcionando con el resto de la sociedad, ya no vas a decir a todo que sí, ya no te van a poder manipular, ya no van a poder decidir por ti. Entonces eso no le gusta a nadie, no le conviene a nadie. Es por eso que nos programaron tanto y nos metieron tanto en la cabeza la culpa. Porque, bueno, es el pecado, el famoso pecado capital, que todos lo traemos en el ADN, porque aunque nosotros no creamos en las religiones, no creamos en un Dios, no creas realmente en que existió Adán y Eva, que hubo un pecado, realmente en nuestro ADN, por las creencias que han existido a lo largo de estos siglos, ¿no? Y que nuestros antepasados a lo mejor sí creían en eso, se quedan impregnados en nuestras células, en nuestro ADN. Esto me lo estoy inventando, lo dice la epigenética. Hay muchos estudios de cómo todas las programaciones y cómo muchas cosas se nos han estado integrando a nosotros, y sin que nos demos cuenta, todas estas programaciones vienen ya de vidas pasadas, de nuestros ancestros, y por eso desde que nacemos nos sentimos realmente culpables, nos sentimos realmente pecadores. Y eso es lo que nos ha hecho creer que hay algo malo en nosotros, que nosotros realmente siempre estamos haciendo las cosas mal, que no podemos ser personas provechosas, que tengamos que hacer cosas que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque siempre está esa en nuestra memoria de que somos culpables. Nos han hecho creer también que desde que nacimos que Jesús murió por nuestra culpa, que tenemos que ser buenos para que Dios no nos castigue y no nos mande al infierno, porque si te portas mal te vas a ir al infierno, ¿no? Y que si no haces las cosas como debes, pues no sé si a ustedes, pero a mí sí me asustaban mucho con el robachico, ¿no? Que iba a llegar el robachicos y me iba a llevar, y que entonces vivía siempre con el miedo y con la culpa, ¿no? De que algo malo me va a pasar. Y eso es lo que han tratado de hacernos. No te desearon. Si tus padres no querían que tú nacieras o llegaste sin que ellos se los esperaran, muchas veces desde el momento de la concepción tú naces con la culpa. Tú ya te sientes culpable. ¿Por qué? Porque el bebé recibe toda esa información desde que está en el vientre materno de que no es bienvenido, de que a lo mejor le arruinó la vida a papá, a mamá,
como dicen muchas veces, es que el tenerte a ti, bueno, no se lo dices al hijo, ¿no? Pero uno piensa, el tener este hijo me arruinó la vida, no me permitió estudiar, no me permitió trabajar, o me tuve que casar con tu padre porque estaba embarazada. Entonces toda esa culpa se engendra ya desde que uno está en el vientre materno. Imagínense cómo puede vivir una persona que sabe perfectamente, bueno, en su inconsciente, que está dañando la vida de otras personas por venir a este mundo supuestamente, porque obviamente nadie le pidió que lo trajeran a este mundo y nadie decidió cómo iba a ser esa vida, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, la persona que viene, que no es deseada, ya trae un sentimiento de culpa muy grande. No lo sabe, no lo tiene consciente, pero siente que no merece estar vivo, siente que no es bueno para nadie, que es nocivo para él mismo, para muchas personas, siente que vino a destruir vidas, siente que realmente no puede estar en este mundo tranquilo. Entonces, imagínense, y a lo mejor muchos de ustedes lo han vivido y lo hemos vivido, que muchas veces no nos damos cuenta de que realmente nuestros padres sin querer nos metieron toda esta información y que por eso nosotros no sabemos por qué reaccionamos así, por qué muchas veces no podemos tener ni siquiera abundancia económica. ¿Por qué? Porque traemos una culpa muy grande y entonces sentimos que no podemos ni siquiera tener dinero porque no nos lo merecemos, porque venimos a este mundo sin ser deseados. Y luego existen los que son deseados, los que sus padres sí buscaron tener hijos, pero a lo mejor a ese niño lo programaron, o niña, lo programaron para que viniera a este mundo a hacer la alegría de los papás, a cuidarlos cuando ellos estuvieran grandes, a cumplir los sueños de los papás. A lo mejor el papá quería ser futbolista y no pudo serlo, y entonces tiene un hijo para que pueda hacer eso. Imagínense la carga también que trae ese niño y la culpa que trae cuando ese niño no cumple con las expectativas de los padres. Esto es muy fuerte. Entonces a todos les afecta y empiezan a sentir que realmente están haciendo algo mal. Y siempre sientes angustia y siempre no sabes ni por qué, pero te sientes angustiado, estresado. Siempre estás queriendo servir a los demás, agradar a los demás y no sabes ni por qué. Y todo esto es porque nos programaron y toda esta culpa la traemos desde nuestros ancestros y desde el vientre materno. Perdón, es que siguen entrando personas y entonces estoy tratando de que meterlos al mismo tiempo, pero bueno. Entonces, uno siempre se siente que está en deuda con los demás. ¿Por qué? Porque realmente no estás cumpliendo lo que viniste a hacer, ¿no? Y es muy fácil que te manipulen porque para eso nos programaron, para eso nos hacen sentir culpables. Anthony de Mello siempre decía, si quieres manipular a alguien, hazlo sentir culpable. Si quieres que esa persona esté siempre contigo, que te dé todo lo que tú quieres, hazlo sentir culpable. Y para esto somos especialistas porque muchas veces uno dice, no, yo no soy manipulador, o sea, yo, como creen, yo soy un santo, yo nomás vivo y dejo vivir y no sé qué, pero no es cierto. Está también en nuestra programación el manipular a los demás, el hacerlos sentir mal. ¿Por qué? Porque es parte de lo que nos han enseñado, es parte de lo que nos enseñaron a relacionarnos con los demás. Entonces, todos, el que me diga que no es manipulador, pues desde ahorita le doy un premio, es más, lo dejo entrar gratis al próximo curso, porque realmente todo mundo manipulamos de una forma o de otra, siempre manipulamos, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que nos empecemos a dar cuenta cómo nos manipulan y cómo nosotros manipulamos y cómo nos han hecho sentir culpables. Desde que, por ejemplo, con tus padres, si no cumpliste las expectativas de tus padres, que ellos querían que tú fueras arquitecto,
porque toda la familia ha sido arquitecto, abogado o algo, y tú no lo fuiste, desde ahí ya te empiezas a sentir culpable, porque tú no cumpliste con esas expectativas de la familia. Entonces, si tú quieres dedicarte a lo que realmente a ti te gusta, no puedes, ¿no? Y si lo haces, si dices, ¿saben qué? Yo no voy a hacer lo que ustedes hicieron, yo no quiero estudiar para abogado, no quiero ser médico, voy a hacer otra cosa, no te deja vivir la culpa. Y si te va mal, porque a lo mejor tú querías ser pintor y en un principio pues tus obras no se venden, entonces te van a hacer sentir culpable, fracasado y sobre todo que no vales nada, porque rompiste con esas expectativas, porque rompiste con lo que tu clan quería para ti. Entonces, no es posible que vivamos así por todas estas programaciones que traemos, pero que desgraciadamente son las que nos están moviendo a todos, los que nos están guiando nuestro día a día, y pensamos que somos nosotros los que tomamos las decisiones, pero no es verdad. Es simplemente todas las programaciones que traemos y que nos están impidiendo ser lo que nosotros queríamos. Por ejemplo, si tú, normalmente quienes estamos en este camino, en el despertar, que queremos, sabemos algo, nos dice, nuestra alma nos dice que hay algo más, que no es como nos dijeron, que realmente nosotros podemos estar bien, podemos vivir en paz, podemos tener una vida armoniosa y podemos tener una vida llena de satisfacciones. Los que estamos en este camino, que estamos, yo les llamo los buscadores, normalmente somos la oveja negra de la familia. ¿Por qué? Porque no somos leal a nuestro clan, porque estamos rompiendo con todas esas reglas, porque por ejemplo, si en tu clan, en tu familia, todas las mujeres se casaban y tenían que obedecer al hombre y no estudiaban porque tenían que atender a los hijos, que atender a la familia, entonces eso era mal visto y ya estabas siendo desleal con tu clan y te hacía sentir culpable. Y pobre de ti si te divorciabas, porque a lo mejor en tu clan no había divorcios, nadie se divorciaba porque, no sé, a mí, en mi familia sí había mucho el dicho de que pues es la cruz que le tocó, ¿no? Entonces tú dices, pues no, no es la cruz que me tocó, o sea, si no pude elegir en ese momento porque no tenía las herramientas necesarias para poder elegir una pareja sana, porque recordemos que una relación de pareja siempre somos dos, y cuando la relación de pareja no es lo que nosotros creemos o no es satisfactoria para los dos, ya sea porque hay malentendidos, porque hay abuso, porque a lo mejor no cumple tus expectativas, es de los dos. Los dos son responsables porque el que está siendo la víctima podría irse y el otro, el verdugo, que se podría decir, también él tiene algo que aprender. Entonces, eso de que quédate ahí porque es la cruz que te tocó, no es verdad, pero eso fue lo que nos enseñaron. Y si tú decides romper con eso y divorciarte, ahora ya afortunadamente las cosas han cambiado y ya no es tan fuerte eso, pero hace años era muy juzgada la mujer que decidía divorciarse y dejar al marido para poder vivir su vida, para poder estudiar, simplemente para estar tranquila o para que no la golpearan. Y eso era mal. Y es por eso que muchas veces empezamos a darnos cuenta que todo lo que nos dijeron, que todo lo que nos hicieron sentir que no valíamos, que estábamos haciendo las cosas mal, que no podíamos ir por ahí, es lo que nos ha hecho darnos cuenta que realmente nosotros valemos mucho y que la culpa es la cosa que más daño nos ha hecho. Porque, por ejemplo, ahorita hay muchas personas que son muy exitosas, afortunadamente, aunque sí hay ahorita por lo del COVID, todo eso, pero a nivel económico hay muchísima gente que en verdad le está yendo bien. Y es la paradoja que mucha gente dice, ¿cómo? O sea, si no están funcionando muchas cosas, los negocios están cerrados,
Hay mucha gente que no tiene trabajo, pero cuando se dan estas crisis es cuando realmente uno empieza a idear cosas, empiezas a despertar, porque el instinto de supervivencia del ser humano es más fuerte muchas veces que el miedo, y sobre todo cuando tienes una familia. Entonces, por eso ahorita hay mucha gente que está siendo muy abundante y que le está yendo muy bien. Claro, tuvieron que cambiar todo, tuvieron que cambiar su chip mental, tuvimos, porque yo me incluyo entre esto, en el momento en que nos tuvimos que volver un poco más tecnológicos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me daba miedo hasta hacer una transmisión en vivo y así, y pues no me quedó de otra que ir aprendiendo. Ahorita antes de empezar estaba pidiendo todavía consejo, oye, ¿cómo le hago aquí para que se vea mejor las luces? Y poco a poco hemos tenido que ir entrando en todo esto de la tecnología, cuando uno pues no sabíamos ni cómo, porque nosotros no nacimos con el celular, no nacimos con tanta tecnología ni con internet, y afortunadamente existe esto. Entonces todo esto nos ha venido a cambiar a nosotros. Y si tú cambias tu chip mental, si tú realmente te das cuenta que el mundo nos cambió y que ahora podemos estar a nivel mundial trabajando y puedes vender tus productos a nivel mundial, solo basta meterte y buscar, porque cuando le dices a alguien, oye, ¿por qué no lo vendes por internet? Ay, no se vende. ¿Lo has intentado? No, pero lo mío no se vende por ahí. O sea, ¿cómo no? No, es que no. Yo vendo fruta y la fruta no se vende por ahí. ¿Y quién te dijo que no se vende? O sea, precisamente ahorita con la pandemia, lo que nos enseñaron es que todo se puede vender por internet, porque todos dejamos de hacer el súper. ¿Y qué empezó a funcionar? La gente que vendía fruta, verdura y todo tu súper lo comprabas por internet y llegaba a casa. Entonces todo ha sido solo creencias limitantes que nos hemos autoimpuesto, o que nos han impuesto otros, o que nos han hecho creer, para darnos cuenta que no podíamos hacer otras cosas. Y lo que está pasando ahorita es que quien está despertando y quien realmente está viendo en esto una oportunidad, y en esto debo decir que yo, que soy mexicana, me doy cuenta que los mexicanos siempre hemos vivido en crisis, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, ay, no, es que ahorita la crisis, sobre todo cuando ellos han tenido todo. En los países primermundistas siempre han tenido todo. Y cuando ellos entran en crisis, en verdad sí es muy complicado para ellos, y los veo y digo, tienen razón, porque ellos no conocían la crisis. A lo mejor sus abuelos o sus bisabuelos que vivieron la guerra, ellos sí vivieron la crisis muy fuerte, pero procuraron de que las nuevas generaciones ya no la vivieran. De modo que ahorita que se encuentran en crisis, entran en pánico, sobre todo los jóvenes, porque no lo han vivido. Y en cambio en nuestros países, en Latinoamérica, como siempre hemos estado en crisis, yo desde que nací me acuerdo que la crisis del 93 y la crisis del 2008 y la crisis, o sea, toda la vida hemos estado en crisis. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto en nuestros países? Ya estamos acostumbrados, de modo que es cuando que mueve el ingenio y empezamos a trabajar y a hacer otras cosas, porque dices, yo veo que ahora, por ejemplo, con la famosa mascarilla, mucha gente pues la traíamos y se te ensuciaba, sobre todo a las mujeres, en la bolsa y eso. ¿Y qué empezaron a hacer algunas empresas? Y hasta dije, wow, el ingenio mexicano, ¿no? Personalizada, tu portamascarilla con el nombre. Y dije, el ingenio mexicano, o sea, en una crisis tan fuerte empezaron a idear miles de cosas, y dices, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso no quieren que salgamos de nuestra programación, porque cuando empezamos a despertar y entramos verdaderamente en crisis y en caos, es cuando realmente vemos nuevas oportunidades, cuando realmente nos damos cuenta que podemos salir adelante y estar bien. Y entonces, ¿qué está pasando? Que si tú ahorita, en este momento, tienes más dinero, está funcionándote tu negocio, porque te pusiste las pilas, como decimos nosotros, y empezaste a ganar, te sientes culpable porque a lo mejor tu familia no está ganando lo que tú, porque a lo mejor algunos perdieron su trabajo, ¿no? Y entonces empiezas a sentirte culpable por tú estar generando abundancia en tu entorno en un momento así.
Y eso es lo que tenemos que aprender, que no tengo por qué sentirme culpable porque yo estoy tomando las riendas de mi vida y estoy decidiendo qué quiero hacer, que yo soy responsable de mi vida y entonces decido que quiero crear cosas nuevas. Si mi familia, aunque sea tu mamá, tu papá, tu hermano o tus hijos, ellos no lo están haciendo, no es tu obligación, sinceramente, créanme, se los digo en verdad, no es tu obligación hacer que ellos hagan lo mismo que tú, ni generarles a ellos la abundancia. Y no es egoísmo, porque eso es lo que nos trataron de enseñar, que somos muy egoístas al hacer eso, y no. Porque ¿qué pasa y qué pasó en muchas familias ahorita? Que el jefe de la familia, el que proveía, el que sostenía a todos, pues desgraciadamente durante la pandemia falleció. ¿Y qué pasó? Que muchas familias no supieron qué hacer, no sabían ni muchos ni dónde estaban, si tenía ahorros o no tenía, si había dinero en la empresa o no, o cómo estaba configurada en muchas empresas, cómo estaba su trabajo, y de la noche a la mañana se quedaron sin nada y sin saber qué hacer. Entonces, estas desgracias pasan todos los días, lo sabemos. Pero si tú eres autosuficiente, si tú le enseñaste a tu familia, a tus hijos, a tus papás, a todo mundo a ser autosuficientes, que eso es lo que tenemos que hacer en lugar de sentirnos culpables, realmente, entonces te vas a dar cuenta que estás ayudando más que con sentirte culpable, y entonces ahí entra el mecanismo de que, ay no, entonces ya no voy a ganar yo tanto. Te autosaboteas, y por eso mucha gente dice, es que me iba muy bien y de repente no supe por qué me quedé sin dinero, no supe por qué mi negocio ya no empezó a funcionar, porque nos autosaboteamos, porque nos sentimos culpables de que los demás no lo están haciendo. Pero sinceramente, lo que tenemos que aprender es que cada quien se tiene que hacer responsable de su vida, y que si el de al lado no lo sabe hacer, le puedes decir, a ver, ¿qué es lo que no puedes hacer o tú crees que no puedes hacer? ¿Cuál es lo que te está bloqueando? ¿Qué es lo que te está bloqueando para que tú sigas adelante con tu negocio? Si puedes darle un consejo, si puedes ayudarlo, recomendarle a alguien, o no sé, que le presentes a alguien, o a lo mejor hasta puedes invertir con él en un negocio, está bien. Pero no te tienes que sentir culpable, ni tampoco tratar de resolverle tú la vida, porque no lo estás haciendo. Lo único que estás haciendo es cargarte tú de una responsabilidad que no te corresponde. Y esto es algo que hacemos muchísimo, y lo hacemos porque yo también por años lo hacía, de querer resolverle la vida a los demás. Y lo único que estaba haciendo era yo enfermarme, llenarme de estrés, llegar al grado de no poder seguir adelante, que no sabías, llega un momento en que no sabes ni cómo te llamas, literal, como dice, porque estás tan agotado y que no sabes ni cómo puedes reaccionar, y muchas veces no te quieres ni levantar ya de la cama porque ya estás tan cansado de cargar con la vida de los demás que ya no puedes. Hasta que un día, si despiertas, que eso es lo que los ángeles quieren, que todos empecemos a despertar. Si un día despiertas y te das cuenta de que realmente no eres indispensable para nadie, realmente todo mundo puede ocuparse de su vida, y que tú estás haciendo eso para no hacer lo que viniste a hacer, porque te da miedo. Esa es la verdadera razón, y muchas veces cuando nos damos cuenta de eso, es cuando ves tu sombra, y es muy doloroso, se los puedo decir por experiencia propia, cuando uno se da cuenta que nos pasamos la vida queriéndole resolver a los demás. Ay, ven amiga, yo te ayudo. No, sí, yo te hago esto, ¿no? Los hijos, yo cocino, yo lavo, yo barro, hago todo, con tal de que los hijos estén tranquilos, y yo es que tengo mucho trabajo, no puedo estudiar otra carrera, no puedo ir al cine, no puedo hacer esto, no puedo ser yo. ¿Por qué? Porque tengo muchas responsabilidades, y lo que realmente hay detrás de eso es que estás evadiendo quién eres, porque no quieres descubrir quién eres, porque muchas veces el descubrir quién eres duele.
Duele porque te das cuenta en primer lugar que dejaste de ser tú por querer ser lo que querían los demás. Te olvidaste de tus sueños, te olvidaste, no sé si a ustedes les pasaba, pero yo me recuerdo cuando era niña que mi mundo era tan mágico con los ángeles, porque ya contactaba con ellos desde niña, podía hablar con mi abuelo que ya había fallecido, y entonces para mí ese era un mundo mágico, porque siempre era como, pues como todos los niños, ¿no? ¡Wow! Y no, yo no veía dónde estaba lo malo en eso, no veía dónde estaba yo mal como niña hablando con mi abuelo que ya había fallecido. Para mí era muy divertido todas las noches hablar con él. Cuando les empecé a decir a mis padres y a mis parientes que podía hacer eso, y también mi hermano, nos empezaron a decir que eso no era verdad, que no lo imaginábamos, que estábamos locos, y entonces te das cuenta que no encajas. Y entonces empiezas a decir, pues creo que hay algo que no está bien en mí, y entonces te van frustrando, te van encerrando al grado que te pierdes y no sabes ni quién eres, y llegas a una edad en donde estás tan frustrado, donde no te gusta tu vida, no te gusta tu trabajo, no te gusta tus amigos, no te gusta absolutamente nada, pero porque te perdiste, porque dejaste de hacer lo que eras y dejaste de hacer lo que querías por escuchar a los demás, y porque para sentirte que pertenecías, porque si hay algo que nos hace daño a los seres humanos es el sentido de no pertenecer. Y siempre necesitamos la familia, la pareja, porque creemos que ahí es donde vamos a encontrar un poco de paz y de estabilidad. Y déjenme decirles que desgraciadamente no es así. Por eso es que les digo que el despertar duele, porque cuando te das cuenta que por querer pertenecer te arruinaste la vida, sí, literal, te arruinaste la vida, es ahí donde uno dice, ¿qué hice? ¿No? ¿Y quién soy yo? Y cuando empiezas a ver que tú también te comportas como la mayoría de las personas, que tú también manipulas, que tú también criticas y que tú también estás tratando de hacer con tus hijos lo mismo que hicieron contigo o con tus sobrinos o con quien tengas a tu lado, lo estás tratando, porque ahora veo hasta muchos jóvenes que ya no quieren tener hijos y que tienen los famosos perrijos. ¿Cómo tratan a los perros? Como si fuera el hijo, y los regañan como nosotros los regañábamos a ellos. Entonces ahora ya hasta los pobres perros se quedan así traumados. ¿Por qué? Porque hemos pasado de generación en generación todas estas cosas que nos han limitado a todos. Y si ya no lo puedes hacer con tus hijos, pues buscas a quién más hacerlo. Y cuando te das cuenta que realmente estás haciendo eso y cuál es tu sombra, créanme que sí duele mucho. Pero cuando te ves en un espejo y empiezas a darte cuenta que dices, sí, pero aquí no voy a juzgar a nadie. Si yo lo estoy haciendo es porque es lo que aprendí, y si lo aprendí es porque ellos también lo aprendieron de otros. Entonces, si yo me doy cuenta que a todos, absolutamente a todos, nos han manipulado y nos han hecho sentir culpables, entonces te das cuenta que simplemente hay que cambiar el chip, que hay que desprogramarnos. Y cuando nos hablan de la programación, nos da tanto miedo a todos, porque pensamos que es algo como, no sé, ¿qué pasó? La desprogramación, ¿cómo lo voy a hacer? Ese es el mayor miedo que nos da, porque no sabes ni por dónde empezar, literal. Y si supieran que es tan fácil, desprogramarnos, es simplemente observarnos cómo nos comportamos día a día, qué es lo que pensamos cuando nos levantamos, qué es lo que hacemos nosotros día a día, porque hay mucha gente que dice, ay no, es que yo quiero cambiar, quiero sanar mi vida, quiero ser otro, quiero aquí, ok, perfecto. Y cuando llegan a sesión les digo, ¿y por qué te sientes así? Es que realmente me siento muy frustrado porque pues no estoy ayudando a nadie. ¿Y yo ayudando a qué? Pues es que a mí me gustaría ayudar a los demás. Digo, por eso, pero ¿a qué los quieres ayudar? ¿No? Y dicen, no, pues a que tengan una vida mejor. Digo, ¿y a ti te gusta tu trabajo? No. ¿Te gusta tu familia? Pues sí, pero tengo problemas con mi mamá, con mi papá, con mi pareja, con esto, con lo otro. Ok, y estás contenta contigo.
pues no, porque a veces estoy deprimida, a veces estoy enojada y no sé qué. Y entonces, como decimos en México, yo nada más me les quedo viendo y digo, ay, o sea, gracias a Dios que no has podido ayudar a nadie. Porque ¿a qué lo vas a ayudar? ¿A que tenga una vida igual que la tuya? No, gracias. Mejor quédate donde estás. Primero ayúdate a ti, primero trabaja contigo. Y es lo que mucha gente dice, es que quiero ayudar. Los ángeles siempre dicen, no ayudamos a nadie, acompañamos para que crezcas, para que te des cuenta dónde estás bloqueado, cómo te comportas, cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus actitudes, en lugar de decir voy a ocuparme de los demás, ocúpate de ti, porque si no vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo antes. Este boom, se puede decir, de la espiritualidad, también tiene su lado oscuro, como todas las cosas, el lado positivo y el lado oscuro. Todo el mundo ahora dice, ay no, es que yo soy muy espiritual. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? No, bueno, es que yo rezo todos los días. Ah, pues muy bien, eso sí está perfecto. Y bueno, y ayudas a alguien a cruzar la calle, ¿no? O, por ejemplo, si ves que alguien está en desgracia, vas a ver qué necesita simplemente para oírlo, porque mucha gente te dice, no tengo dinero para donar. Nadie te pidió eso. Hay mucha gente que en verdad solo necesita a alguien que lo escuche. Y no sé si han oído que en Japón ahorita están rentando habitaciones donde por media hora las personas van y pagan dinero para que las abracen, porque nos hace tanta falta muchas veces un abrazo. Muchas veces estás sin dificultad y no quieres que alguien te sane el problema o que te saque de ahí, simplemente quieres que alguien te abrace y te haga sentir que realmente todo va a estar bien, que podemos seguir adelante sin ningún problema. Y solo con un abrazo muchas veces es suficiente. En muchas sesiones me he encontrado gente que vino, hizo sesión, los ángeles le hicieron una super sanación y 2 ocasiones lo que me dejó perpleja es que dijeron, después de todo lo que hicieron de 3 horas de sesión y todo, dicen, gracias, me voy muy contenta y me voy feliz porque me escuchaste. Y yo así de, ¿cómo? O sea, lo que te impactó fue que alguien te escuchó y no toda la sanación que hicieron los ángeles contigo. Pero bueno, claro, era evidente que esas 2 personas necesitaban que alguien las escuchara. Necesitaban hablar simplemente. Necesitaban sentir que alguien les ponía atención, que eran importantes para alguien. Entonces, por eso les digo, no es esta famosa espiritualidad del tengo que hacer miles de cosas. Simplemente la espiritualidad es conocerte a ti mismo y saber qué quieres, hacia dónde vas, qué es lo que realmente te hace sentir bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Y sí, la verdad que sí da miedo, porque cuando te dicen tienes que soltar muchas cosas, tienes que soltar tus viejas creencias, sobre todo tienes que empezar a confiar y a creer en ti. No lo van a creer, pero la mayoría entramos en pánico. Porque dices, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer eso? Pues sí, porque nadie nos enseñó a confiar en nosotros. Y no hablemos del ámate a ti mismo, porque ahí todos ya se nos cayó todo porque dices, ¿y cómo voy a hacer eso? ¿Cómo me voy a amar a mí mismo? No sabemos realmente, porque no nos comprometemos con la única persona que vale la pena que te comprometas, tú mismo.